Hechos, estamos en el día viernes 28 de junio de 2019. Esta mañana vamos a analizar algunos de los temas que están en las agendas informativas en estos días. Por ejemplo, señalamientos de corrupción, el caso que hemos estado documentando, lo que ha pasado, como por ejemplo en las tiendas penitenciarias y esta organización no gubernamental Asocambio. Además, El Salvador ha cambiado radicalmente su postura en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos al hablar sobre el caso Venezuela. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego les presento a nuestros invitados de esta mañana. A casi un mes del traspaso de mando, el gobierno muestra avances de cómo mantendrá su política durante el quinquenio 2019-2024. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha marcado precedentes en la manera de comunicar sus decisiones, órdenes y denuncias. Y es que lo hace a través de una red social, Twitter. Es en esta plataforma en la que a diario publica mensajes dirigidos a la población, a sus ministros e incluso a los diputados de la Asamblea. Y es que luego de las elecciones presidenciales, mucho se habló de la aritmética legislativa, si era o no favorable para que Bukele lograra conseguir el apoyo necesario para su trabajo al frente del Ejecutivo. En estos 28 días de mandato se han dado los primeros acercamientos en el trabajo del Ejecutivo y Legislativo. El presidente ha solicitado ya su permiso para salir del país, además de algunos refuerzos presupuestarios para apoyar los proyectos de seguridad. Sin embargo, los diputados analizan una de las decisiones que más polémica ha generado, la supresión de algunas secretarías de gobierno, misma que ocasionó que más de 700 personas quedaran desempleadas. Sin empleo también quedaron algunos trabajadores señalados de ser familiares de exfuncionarios, muchos incluso lo califican como un nepotismo cruzado. El nepotismo y en general la corrupción es uno de los delitos que Bukele busca erradicar durante su gobierno y para ello ya avanzan las pláticas para implementar una posible CICIES en el país. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos estos y otros temas de coyuntura política nacional. ¡Comenzamos! Así es, vamos a presentarles a nuestros invitados en esta mañana de viernes. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Fernández. Él es decano universitario y también siempre nos colabora en este espacio de análisis. Juan Carlos, como siempre, un gusto. Bienvenido. Buenos días, gracias por estar aquí y me alegro mucho compartir con ustedes este espacio. Bienvenido. También está con nosotros Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana y también un conocedor de lo que está ocurriendo en El Salvador. Eduardo, como siempre, pues un gusto saludarlo y bienvenido nuevamente aquí a Hechos AM. No, gracias por el espacio, siempre un gusto. Bien, hay una cantidad de situaciones que han ocurrido en los últimos días y me gustaría que habláramos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que se está definiendo a partir de las primeras peticiones que está enviando el presidente Bukele a los diputados. Ayer vimos al ministro de Hacienda que apareció en la Asamblea Legislativa en el transcurso de la mañana con una solicitud de 31.4 millones de dólares para fortalecer el trabajo, decía, en materia de seguridad, dotar de lo que necesitan los elementos de la policía, dotar lo que necesitan los elementos del ejército. Ha habido una reacción, digamos, hasta cierto punto, digamos, no tan entusiasta de los diputados. Algunos dicen, miren, tenemos que analizar detenidamente lo que él está pidiendo, pero a partir de estas peticiones podemos definir, digamos, la relación que este órgano de Estado va a tener con el presidente de la República. ¿Hacia dónde, digamos, está llevando a la Asamblea Legislativa las peticiones directas que está haciendo el presidente Bukele? Porque sabemos que los partidos vienen de una etapa bien difícil que todavía no han logrado superar, su popularidad ha caído considerablemente y sabemos que el presidente, por el contrario, está, digamos, en un momento importante de su carrera y está gozando de una popularidad que ya quisiera cualquier político en este país o en Latinoamérica. ¿Cómo analizar esta relación partiendo de las peticiones del presidente? Eduardo, comenzamos con usted. Bueno, en primer lugar habría que obviamente reconocer el hecho que tiene una dificultad de entrada, y digo dificultad no significando que es insalvable, pero es una dificultad de entrada que tiene el presidente de la República respecto a que no tiene una bancada propia que le respalde todo su plan de gobierno. Y eso es una primera, si se quiere, dificultad, digo salvable, pero sí es una dificultad, porque no es lo mismo que, por ejemplo, Mauricio Funes contaba con una bancada de 35 diputados y el acompañamiento de otros partidos políticos para poder tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso es un tema de entrada
que ya le significa al presidente de la República tener que entrar en una dinámica de lograr acuerdos con las fuerzas políticas para implementar, para impulsar, para aprobar todo lo que tiene que ver con su plan de gobierno. Y eso es lo que vemos, y esa es la duda todavía, si lo va a lograr hacer el presidente de la República. O sea, si va a lograr y si entiende él que debe de sentarse con las fuerzas políticas a dialogar. Y aquí no estoy hablando de negociar algo a cambio de acuerdos bajo la mesa, el maletín negro, no hablo de eso, sino que de llegar a grandes acuerdos en función país, para que, por ejemplo, en este caso, el tema de seguridad, se puedan aprobar recursos extras para reforzar el trabajo de las autoridades de justicia y de investigación y de persecución del delito. Pero lo que vemos es que el presidente a veces, o no a veces, sino que acude o recurre a llevar a la discusión de la población estos temas. O sea, no... ¿Qué es lo que quiero decir? No se ve, al menos públicamente, que haga un esfuerzo de acuerdos políticos, sino que es decirle a la población, estos son los mismos de siempre, los que están bloqueando al gobierno, los que están haciendo esperar, porque hubo un pronunciamiento de un diputado que dice, si tiene prisa, preséntenlo con tiempo, espérenos que tenemos que analizar, y el presidente le contestó, el pueblo es el que tiene la prisa. Entonces creo yo que esa dinámica puede volverse complicada y hasta peligrosa, el que el presidente no busque la vía institucional para llegar a estos acuerdos, porque él acude a estas vías extra institucionales de libertad de expresión, de llevarle a la gente esto. Entonces, digo, nosotros, el país ha tenido el mayor déficit en la deficiencia, en la flaqueza institucional. Entonces, buscar otras vías que no son las instituciones puede seguir debilitando la credibilidad que de por sí ya está baja de la Asamblea y de los partidos políticos. Entonces, eso creo que hay que ponerle atención a esta dinámica por medio de la cual el presidente quiere gobernar. Pero hasta cierto punto, digamos, si la Asamblea no logra acuerdos para digamos, hablar con el presidente y buscar, digamos, los puntos medios en cuanto a ¿qué va a hacer con estas peticiones que está enviando? Ya hubo una petición primera de 2.8 millones que fueron aprobados para la compra de uniformes y la compra de botas. Ahora 31.4 dice él para fortalecer la alimentación de los elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Pero hay un punto importante, el desgaste al que se puede llevar a los partidos políticos, considerando que el debate no se hace en la Asamblea, sino que se hace afuera, con la ciudadanía. Juan Carlos, ¿cuál es su perspectiva de esta situación y, digamos, cómo puede impactar esto a futuro? Porque también es de pensar que estamos en un periodo en el que hay una preparación para un proceso electoral, el de 2021, en el que obviamente al presidente le interesa, y seguramente si hablamos de sus intereses políticos, que los partidos, en este caso Arena y el FMLN, lleguen debilitados a ese proceso y, digamos, y aparezcan fuerzas como la de Nuevas Ideas, que ya va a competir en ese proceso electoral. Es que precisamente ese evento electoral es el que marca la pauta y las estrategias que se está tomando actualmente. Ya desde que el presidente ganó las elecciones observamos que la confrontación iba a ser directamente con la Asamblea Legislativa, en tanto es el órgano que todavía tiene control de los partidos políticos que él llama los mismos de siempre. Y en la medida que logre el debilitamiento de estos partidos, tendrá mejores resultados en las elecciones del 2021. Hemos visto que toda la estrategia que se ha desarrollado alrededor de esto es a través de una confrontación. Cualquier cosa que los diputados digan puede ser usado en su contra. Ya lo vimos con la expresión del diputado Baquerano. Y en efecto, estos dichos los lleva el presidente a las redes sociales y ahí el pueblo dicta sentencia de linchamiento en la plaza pública virtual. Así que creo que seguiremos viendo confrontación. No creo que haya se sienten las partes a negociar transparentemente, claro está, sino que siempre será a través de mecanismos coercitivos, evidentemente con una finalidad que es debilitar tanto Arena como el FMLN y que Nuevas Ideas obtenga un mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa, como una especie de al menos una mayoría simple, ¿no?
Creo que esa es la estrategia clara y fundamental y que el presidente no la esconde. Ahora bien, durante las administraciones del FMLN vimos a gente que eran como una especie de mediadores. El fallecido Francis Hatuas Boom era hasta cierto punto el que siempre iba a la asamblea a buscar los puntos medios, a tratar de acercar, digamos, posiciones con los diputados. En este caso, pues el presidente no lo está haciendo, sino que él directamente está, digamos, haciendo los pronunciamientos a través de redes sociales, una comunicación fluida de todos los días, publicando información y donde, como decíamos, se ve como que no hay un interés de sentarse a dialogar, digamos, ¿no? Porque si ponemos la palabra negociar se puede, claro, se puede malinterpretar en determinado momento. No hay, digamos, un diálogo, pero ¿consideran ustedes que sería importante que se tuviera, digamos, una especie de mediador con órganos del Estado como la Asamblea? Es que hay que considerar que en la política siempre interviene este aspecto de gestión de los intereses, la necesidad de concertar, de llegar a una serie de acuerdos. Eso obviamente está ahí, es parte de la política. Pero el punto es qué tipo de negociación, qué tipo de acuerdos son los que se logren a costa de qué. Entonces, por el momento, en realidad no vemos a alguien del Ejecutivo llevando, al menos públicamente, ¿verdad? Al menos públicamente sí, no vemos a alguien llevando esta necesidad de país de llegar a consensos y acuerdos y a diálogos entre legislativo y ejecutivo. Sí, obviamente sin romper esta barrera de la independencia de cada órgano, claro, porque obviamente si bien hay necesidades de seguridad, pero eso no quiere decir que la Asamblea en automático va a tener que aprobar todo sin ningún mínimo de observación y de estudio, análisis de lo que se está aprobando. Porque si no vamos a caer en lo que teníamos en los gobiernos de Arena, donde automáticamente, yo incluso hablaba con exdiputados, decían que muchas veces la oposición sabía qué es lo que iba a llevar el presidente de la República a que se aprobara la Asamblea y no la fracción de Arena. Ellos no sabían que se iba a votar, porque se asumía que tenían que en automático votar. Entonces, esa dinámica obviamente no es la mejor para el país, porque digo, insisto, la debilidad institucional se va solventando, fortaleciendo las instituciones, no debilitándolas, y eso es lo que estamos nosotros viendo. Y también solo quiero agregar algo brevemente. No estoy en contra de que se lleve el gobierno a la gente. O sea, no es eso el cuestionamiento. Está bien que la gente sepa qué es lo que está haciendo el gobierno, y eso es obviamente algo importante que se haga desde las instituciones, de abrir las puertas del gobierno para que se sepa qué está pasando. Pero ya pasándonos al plano de adopción de las decisiones, ahí es donde veo yo esta deficiencia hasta este momento del gobierno de estar empujando por otras vías no institucionales la adopción de decisiones en la Asamblea Legislativa. Pero ¿dónde quedan los partidos políticos y el papel que deben jugar? También los partidos, ellos pueden hacer una fase, digamos, de acercamiento con el presidente, llamar a los actores para que participen en la discusión. De hecho, el ministro de Hacienda está convocado para el día lunes a la Comisión de Hacienda para que vaya y explique esto. También se le ha convocado más adelante para que explique lo de la supresión de plazas en el Estado, que son cerca de 700 personas las que han quedado sin empleo porque se eliminó algunas secretarías. ¿Qué papel tendría que jugar, por ejemplo, en este caso Gana, que es, digamos, el partido oficial y el representante del presidente ahí en la Asamblea, de los intereses del presidente de la República en la Asamblea, Gana, que solo tiene 10 diputados, y digamos, ¿y qué papel tienen que asumir los partidos mayoritarios a la hora de recibir estas peticiones del presidente? Si vemos, algunos diputados sí tienen posiciones un tanto de choque con el presidente, pero otros son un poco más moderados y dicen, miren, vamos a analizarlo y vamos a ver qué tan viable es lo que él está pidiendo. Pero otros dicen, mire, si él tiene prisa, pues que presente las cosas con tiempo, ¿no? Creo que la institucionalidad del país debe ser el eje fundamental, y en eso creo que todos coincidimos en la necesidad de tener partidos políticos fuertes. El debilitamiento de estos partidos no es una buena noticia para El Salvador, así que esperamos que logren recomponer sus problemas. Y en efecto, también ellos están llamados a estudiar todas las peticiones que lleva del gobierno. Tiene que haber una clara división de poderes. Evidentemente, frases como que no tenemos prisa no abona eso,
pero sí debe de haber un estudio de las peticiones que se hacen, para qué se va a utilizar el dinero, cuál va a ser el destino, quién lo va a auditar, que obviamente tiene que ser la Corte de Cuentas. Entonces no tiene que ser una cuestión en automático, tiene que haber un análisis de parte de la Asamblea Legislativa, y creo que Ghana está en una posición favorable para convertirse en ese nexo entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Creo que es una oportunidad importante para este partido político de demostrar madurez en la gestión legislativa, y creo que deberían de aprovechar esa vinculación o esos medios de comunicación que sí tienen abiertos, al menos más que los otros países, los otros partidos políticos, con el Ejecutivo. Ahora bien, digamos, los partidos, en este caso Arena y el FMLN, se podría decir que están un tanto complicados, ¿no? Porque tienen que ser muy inteligentes a la hora de manejar la comunicación de lo que están haciendo en la Asamblea. Porque obviamente el presidente, ya decíamos, goza de un buen nivel de popularidad, algo que no les asiste en este caso a los partidos. Pero vemos que si hay digamos, una estrategia de irse de choque con el presidente, al final pueden salir, digamos, trasquilados a la hora de una elección que va a tener lugar en el 2021. Yo creo que los partidos obviamente tienen que tener ese cuidado de cómo manejarse políticamente y comunicacionalmente, porque en eso sí están en desventaja respecto al presidente, o sea, eso sin duda. Pero también tienen que cuidarse en el manejo no solo de a la opinión pública, sino que en el tipo de decisiones que toman. Yo siempre pongo el ejemplo que al inicio, cuando el presidente todavía no había asumido, antes del 1 de junio, él planteaba una serie, como se le dice popularmente, de cascaritas, donde la asamblea, los partidos se deslizaban. Y aquí pongo, por ejemplo, el edificio, lo de la construcción del edificio, los 32 millones o 30 millones del edificio de la Asamblea. Entonces, el presidente los ahorilló a la discusión de ese tema, y desde mi punto de vista hubo una reacción un poco torpe de la Asamblea Legislativa. Cayeron en la trampa, Eduardo. Cayeron en la trampa, y un par de decisiones un poco torpes, digo, en el sentido de tratar de congraciarse con la población sin medir consecuencias, sin analizar a profundidad las decisiones que ellos estaban tomando, y fue lo del Seguro Social, cuando aprobaron que los hijos se ampliaba hasta 18 años. Y no es que esté en contra de la cobertura, porque es una obligación del Estado darle cobertura en el Seguro Social a la población. El punto es de que en aquel momento presidente del Seguro Social dijo que no tenían la capacidad para atender a esta nueva población que se iba a sumar a quienes tenían que atender ellos como Seguro Social. Entonces fue una decisión de la Asamblea Legislativa sin tener los recursos o sin proporcionarle los recursos a la institución para esta nueva obligación que se le estaba dando. Pero ¿qué fue eso? Es la muestra de que los partidos trataron de llegar a la población con una medida que iba a favorecer a la misma población, para tratar de cambiar esta imagen. Pero digo, decisiones que muchas veces, o lo del FODES, que muchas veces van a significar complicar financieramente al Estado buscando un interés electoral. Entonces, ese juego, esperemos que no se siga dando, y ese juego es el que, digo, puede ser perverso en la lógica de lo que decía Juan Carlos, de buscar fortalecer a los partidos y a las instituciones. Pero hay un aspecto importante, digamos, se amplía, digamos, la cobertura de las personas que son beneficiarias del Seguro Social, los hijos hasta 18 años. Pero hay un elemento que olvidaban, que el ciudadano ya tiene un concepto claro del tipo de servicios que se prestan en el Seguro Social. Claro. Y la gente dice, está bien que lo amplíen, pero se tendría que mejorar toda la infraestructura, toda la capacidad que tiene esa institución para brindar atención. Porque si hacemos un sondeo en este momento y le preguntamos al ciudadano qué concepto tiene usted de la atención que le dan en el Seguro Social, te apuesto que serán muy poquitos los que digan, mire, yo estoy satisfecho con lo que ahí Pero ante la opinión pública de que se amplía la cobertura, porque los diputados suena bien, o sea, ya cuando entramos a ese tipo de valoraciones, y ya cuando las personas comienzan a pensar, bueno, si esta cita me la han dejado hasta dentro de 2 meses, ahora con más población que atender, probablemente esto va a ser 3, 4 meses de espera. Entonces ahí es cuando la población comienza a analizar en realidad la medida, si les va a afectar o no. Entonces, pero el punto es de que los diputados, y eso es lo que no debería de pasar, que aprueben cosas solo para congraciarse con la población sin medir consecuencias. Lo que estaban haciendo hasta cierto punto se puede, digamos, se puede interpretar como una competencia de popularidad a quién ofrece más.
Si el presidente dice que plantea esto, pues nosotros ampliemos la cobertura, démosles más dinero a los alcaldes para que puedan hacer más proyectos. Pero a la larga, como decía Eduardo, esto complica más aún la situación, no solo, digamos, del presidente, sino del país. Pero es que a ese juego no debe de entrar los diputados porque de entrada la cancha está desfavorable para ellos. Si entran bajo esa dinámica pierden inmediatamente porque cada vez que han tenido un encuentro con el presidente de la República han perdido. Entonces no es esa la estrategia. No es nada la selección. Sí, no están preparados para jugar en esta cancha. Entonces tienen que cambiar de estrategia porque definitivamente no están quedando bien con la población. Ya mencionaba Eduardo 2 ejemplos, pero también yo menciono las modificaciones que hicieron para poner limitaciones a la participación de diputados no partidarios en la Asamblea Legislativa. Eso dio una señal muy negativa a la población. Así que esperaríamos una gestión más inteligente de parte de los diputados y de los partidos políticos de cara a las elecciones. No tenemos que olvidar que ese es el horizonte más cercano y en función de eso deben de establecerse estrategias y que la población tampoco lo visualice como una cuestión meramente electorera, ¿no? Tiene que haber sí una gestión menos torpe de las comunicaciones, cuidarse mucho lo que ellos expresan y por supuesto comenzar a trabajar en función de aquellas necesidades puntuales que tiene la población. Seguridad es el principal elemento que ahora tenemos sobre la mesa. Ahora bien, hay un elemento que se ha venido cocinando en la Asamblea y que ha salido, digamos, en medios de comunicación, se ha analizado y yo he preguntado en este espacio sobre esta situación y es que se menciona de que Guillermo Gallegos podría volver a ser presidente de la Asamblea. Y que incluso, ya decía él, ha cosechado apoyos de diputados del FMLN y incluso de Arena, decía, para que se modifique el protocolo de entendimiento con el que comenzó a funcionar la actual Asamblea y que implicaba que Norman Quijano estaría medio periodo legislativo presidiendo y el otro periodo le tocaría, la otra mitad del periodo le tocaría a Mario Ponce. Pero él decía de que pues él no está en contra de que le digan que si él quiere ser presidente lo sea y que incluso decía, hay gente que me ha dicho que apoyaría mi gestión o apoyaría mi propuesta de ser nuevamente presidente de la Asamblea. ¿Qué implicaría, digamos, para esta relación ejecutivo, Asamblea Legislativa, el hecho de que el presidente sea Guillermo Gallegos, que es un actor, digamos, directo del presidente porque es parte del partido que lo llevó a casa presidencial, ¿no? Bueno, digamos, numéricamente tal vez no significaría mayor cambio, pues, o sea, no digo numéricamente en cuanto al apoyo legislativo que podría tener el presidente, pero creo que sí podría tener un sentido estratégico en cuanto el presidente de la Asamblea Legislativa es el presidente de la Comisión Política de la Asamblea, y ahí sí hay un peso importante de qué es lo que se va a discutir, cómo se va a discutir, qué se va a discutir, cuándo se va a discutir. O sea, ahí sí habría un interés estratégico de que un representante de Gana pueda ocupar este cargo y moderar o dosificar la discusión legislativa en temas que le interesen al presidente de la República. O sea, darle más viabilidad, por ejemplo, se me ocurre, aunque esto lo ve la Comisión de Hacienda, pero Comisión Política de alguna manera puede presionar, digamos. Sí, para el tema de aprobación del presupuesto, por mencionar aspectos donde la Comisión Política pueda tener alguna incidencia. O sea, eso es lo que se me viene a la mente, pero sí, en la toma de decisiones estratégicas desde el Legislativo puede tener una, no incidencia de que por él lo van a aprobar, pero sí dirigir la discusión legislativa, o sea, tener influencia por medio de alguien que esté a la presidencia de qué es lo que se necesita que se esté discutiendo. ¿Qué piensa usted, Juan Carlos, sobre este punto y también otros elementos que están ahí y es, digamos, la situación de los partidos, que en el caso del FMLN es un partido muy cerrado en cuanto a sus posiciones, digamos, que mantiene en la Asamblea? Pocas veces o quizás casi nulas, en nulas ocasiones hemos visto de que alguien diga diferente al resto de la fracción, que opine diferente, digamos, a lo que la fracción está votando, pero en Arena hemos visto que sí ha habido voces disidentes respecto a lo que se está analizando y voces en las que ha habido críticas a la misma decisión del partido. ¿Qué tanto podría incidir también este otro elemento en lo que pase en la Asamblea y las decisiones que pueda, pues, bueno, y las peticiones que manda el presidente?
Concuerdo con el análisis que acaba de hacer Eduardo, que la llegada de Gallegos a la presidencia de la Asamblea sería un elemento estratégico porque al menos influiría en la agenda de la temática a discutir y eso favorecería los temas de interés del Estado. Evidentemente aquí también la debilidad de los otros partidos está en juego. Sí observamos que al menos en la Asamblea Legislativa el FMLN mantiene una posición más unificada, pero hemos observado todos los problemas que tuvieron para la elección del secretario general y a partir de ahí una de las primeras medidas que ha tomado es la apertura del padrón. Entonces yo creo que va a comenzar a haber una especie de disidencias más públicas de parte de ciertos elementos que se han visto relegados en el pasado y eso puede inferir o interferir ya en la solidez que tienen los diputados en la Asamblea. En el caso de Arena, esas disidencias han sido más que públicas, diferentes grupos parlamentarios han manifestado su desacuerdo en cómo ha sido dirigido el gobierno, el gobierno del partido. Entre ellos mismos ya hay insultos y otro tipo de vejámenes, así que no sería extraño que a la hora de votar voten de forma dividida. Creo que incluso el gobierno ya cuenta con esa situación en la Asamblea Legislativa. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de qué está pasando en los partidos. El FMLN tiene pues ahora un nuevo secretario general, hablamos del ex vicepresidente Óscar Ortiz. Arena en agosto va a definir quiénes son las nuevas autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional y todo esto está sumado a otras situaciones que están, digamos, en perspectiva. Las elecciones de 2021 y esta relación de la que hemos estado hablando, la relación entre el Ejecutivo representado por el presidente Nayib Bukele y el Legislativo, donde están pues todos los partidos políticos. Regresamos enseguida, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM y hoy tenemos la visita de Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y de Juan Carlos Fernández, él es un decano universitario, quien está con nosotros y están con nosotros analizando diferentes puntos que están en las agendas mediáticas y que tienen que ver con situaciones de país, situaciones que pueden, digamos, impactar ya sea en el momento presente o en el momento futuro. Hablábamos de las elecciones que van a tener lugar en 2021 y cómo se está dibujando el panorama político partiendo de todo lo que ha ocurrido luego del 3 de febrero de este 2019, cuando se eligió a un nuevo presidente. Hablemos de la situación de los partidos políticos. El FMLN tuvo, digamos, un camino muy sinuoso para llegar a definir quién iba a ser su secretario general. Al final, Óscar Ortiz, luego de una cantidad de quejas y una cantidad de argumentos de que se estaba fraguando algo dentro del partido, se convierte en secretario general. ¿Qué es lo que dice en primera instancia? Vamos a hacer que resurja el FMLN. Lo vamos a llevar, dice, al lado de la gente. Esto es algo que ya escuchamos antes, cuando el FMLN se pronunciaba y se presentaba como el partido que estaba, digamos, luchando por los derechos de los trabajadores y de las clases más necesitadas de este país. Ahora el FMLN está en una situación un tanto difícil porque luego de 2 periodos presidenciales ha sufrido un desgaste importante y el panorama político pues no le pinta mucho a favor. ¿Cómo vemos y cómo interpretamos lo que está pasando primero en el FMLN y luego hablamos un poco de lo que está pasando en Arena? Eduardo. Bueno, el FMLN, sin duda, los 2 periodos de gobierno le ha significado cambios como partido, cambios tanto en la lógica política como a su nivel discursivo. Y esto obviamente ha significado, y aquí bueno, puede haber debate sobre esto, que sin duda el partido abandonó muchas de las banderas que alzaba cuando era oposición. Y aquí quiero referirme a una muy en particular, que probablemente esto es uno de los elementos que ha llevado al descrédito del partido, a quitarle respaldo ciudadano. Y no me voy a referir a temas de economía, temas de seguridad pública, donde yo creo que cualquier partido puede ser muy cuestionado sobre esto, sino que me quiero referir al tema de fortalecimiento de la institucionalidad. El FMLN, antes de asumir la presidencia en 2009, tenía pues una clara agenda de despartidizar las instituciones
de control, Fiscalía, Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema. Nosotros escuchábamos a los voceros del partido, al menos públicamente, no sé si ya en lo interno no era esa la intención, pero al menos públicamente ellos expresaban una clara oposición a que la Fiscalía estuviera controlada por un partido, que la Corte de Cuentas estuviera controlada por otro. Ellos tenían esa lógica de fortalecimiento de la institucionalidad vía despartidizándola para hacerlos independientes. Esa bandera se abandonó a partir del 1 de junio del 2009. Eso ya no era parte del discurso del FMLN y el partido asumió una postura en la lógica de replicar lo que Arena había hecho, de controlar las instituciones. Entonces, hago este ejemplo porque esto lo que nos muestra es que al final, en el caso del FMLN, el cambio de oposición a partido en el gobierno significó dejar de lado todas estas banderas, diría yo, en pro de la institucionalidad, en pro de la democracia. Entonces esto, junto con las gestiones que no impactaron positivamente en las condiciones de vida de la población, suman para que el partido, según una encuesta de la UCA que se corrió en 2017, el 70% de los encuestados decían que no querían que continuaran al frente del Ejecutivo. Entonces esa es una situación complicada que va al partido a tener que ahora plantearse una estrategia con esta nueva dirigencia que va a tener, porque también habría que ver cuánto margen va a tener. O sea, es cierto que hay un nuevo secretario general del partido, pero cuánto lo va a dejar la estructura del partido diferenciarse y adoptar nuevas estrategias de cara a las elecciones legislativas y a la gestión política que deben de hacer. Hay algunos análisis que dicen que a Óscar Ortiz le va a tocar revivir prácticamente un cadáver, darle choques eléctricos para intentar de que siga, que se ponga de pie y que siga avanzando en un proceso en el que obviamente va a tener difícil el camino. ¿Usted cómo lo ve, Eduardo, considerando, digamos, todo esto que hemos dicho? Porque ven, si bien usted me dice, el discurso del FMLN era fortalecer las instituciones, y vemos el daño que hizo a la institucionalidad el hecho de que estuviera controlada por partidos y por actores específicos de la vida nacional. Lo que pasó con la Corte de Cuentas, que estuvo, digamos, por años controlada por el PCN, y ahí podemos sacar un listado de gente que fue diputado y que fue presidente de la Corte de Cuentas. Y el partido fue cómplice de eso. Exactamente. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, el caso de Hernán Contreras, quien estuvo 17 años controlando la Corte de Cuentas, que está siendo acusado de incumplimiento de deberes y hasta cierto punto de haber sido cómplice con lo que el expresidente Elías Antonio Saca estaba haciendo en el Ejecutivo. Si bien el discurso del FMLN era importante cuando ellos decían era necesario despartidizar, pero viene luego este proceso de adaptación y en el que parece que se hicieron como del ojo pacho y dejaron que las cosas siguieron fluyendo tal y como estaban y no se hizo, digamos, un mayor cambio. Claro. No, y ahí eso creo que debe de ser el mayor reto que va a enfrentar Óscar Ortiz al frente del partido. No sé si, digo, no tengo una bola de cristal, si en realidad es un cadáver el que tiene que revivir o el partido progresivamente puede irse levantando. O sea, yo no descartaría eso. Aunque la señal que han mandado estos dos procesos electorales no son positivas, porque se quedó con 22 diputados en 2018, pierde, ¿qué? Medio millón, o no, quiero ver, perdió casi un millón de votos el partido. Entonces, ahí hay un tema complicado de cómo volver a levantar el apoyo electoral para el partido. Y creo que eso mucho depende de las señales que pueda mandar el partido y la gestión que pueda desarrollar desde las alcaldías, desde la Asamblea Legislativa. Eso es lo clave para el partido. ¿Cómo le manda en realidad señales a la población de que está cambiando la lógica política que han traído? Y cómo las medidas que ellos adopten, digo, a esos dos niveles, cómo pueden impactar positivamente en las condiciones de vida de la población. Porque ese es el punto. O sea, si han perdido poder legislativo es porque la población no percibe que la gestión que ellos tienen al frente de la Asamblea Legislativa ha sido positiva. No lo ven de esa manera los ciudadanos. Entonces, ahí tiene un gran reto, obviamente, Óscar Ortiz con el FMLN. Y digo, esperemos que no se convierta en un partido pequeño el FMLN, sino que tenga cierto poder legislativo bajo la lógica de los contrapesos, o sea, bajo la lógica del sistema constitucional, porque ya lo decía Juan Carlos,
no es positivo para el país. Un sistema de partidos débil, no, eso tiene consecuencias peores. Un ejemplo de la debilidad del sistema de partidos lo podemos ver en Guatemala. En Guatemala, no favorece nada el hecho de que los partidos sean como, digamos, que tengan fecha de caducidad tan rápida y que el sistema pues no se fortalece para nada y al final se sigue concentrando el poder en, digamos, en el caso del presidente. Claro. Pero sigamos con el análisis del FMLN. Juan Carlos, ¿cómo ve usted esta situación, considerando, digamos, que el FMLN pues viene de más a menos y cada vez, para algunos dicen, es una caída libre en la que va, y Óscar Ortiz parece que le toca frenar esa caída libre en la que ha perdido pues más de 1 millón de votos electorales, y eso lo pudimos ver en los resultados de la elección del 3 de febrero, donde, por ejemplo, saca apenas 377,000 votos luego de haber tenido más de 1 millón en elecciones anteriores. Creo que es importante recordar el entusiasmo con el cual la población le dio la victoria al FMLN en el 2009, porque había una promesa de cambio. Y el problema fundamental en el FMLN, y que es, creo yo, lo que ha generado la mayor decepción, si lo comparamos con los votantes que ha perdido Arena, es que el FMLN, sus acciones no se conllevaron o no respetaron sus valores, sus preceptos fundacionales. Muchas de las banderas que ellos enarbolaron no las aplicaron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, ese esperado cambio no llegó. La población no sintió una mejora sustancial en su nivel de vida, y lo que observaron en el FMLN y en muchos de sus altos funcionarios son acciones que ellos mismos habían criticado de otros partidos políticos. Entonces se volvieron más de lo mismo. Y ahí es donde radica el principal reto de Óscar Ortiz, es cómo hacer que el FMLN vuelva a sus valores y cómo hacer que la gente crea en esos valores. Entonces, a eso debemos de sumar que ya hay actividades importantes de apoyo de nuevas ideas para que el CD reviva. Eso tiene una clara connotación de tratar de establecer un contrapeso en la izquierda del FMLN, así que Cambio Democrático, si gestiona bien su retorno a la vida política, podría convertirse o ocupar ese espacio que ha dejado vacante el FMLN en el pensamiento de izquierda en El Salvador. Es un reto mayúsculo el que tiene Óscar Ortiz. No hay muchas esperanzas también de algunos sectores, porque manifiestan que Óscar Ortiz es parte de ese mismo pasado del FMLN, así que le deseo la mejor de las suertes. En efecto, es un reto titánico el que tiene en sus manos. Ahora bien, si hablamos de la otra fuerza política que está, digamos, en el panorama, Arena, tiene 37 diputados actualmente en la Asamblea Legislativa, una capacidad de maniobra importante, considerando que es el partido que tiene mayor representación, pero vemos que hay un conflicto interno en el que las fuerzas están chocando entre sí. Algunos dicen está en disputa el control del partido. Vemos Mauricio Interiano dice yo me aparto, y que sigue el proceso de la elección de las nuevas autoridades. Vemos hasta ahora un panorama que no se define en quién va a participar, si definitivamente habrá una renovación, y además vemos mucha disidencia entre sus diputados. Algunos que dicen no nos dejan expresarnos, nos coartan todo lo que queremos hacer. Dentro del partido dicen es que esta gente lo que está buscando es que lo expulsemos, para que una vez expulsados ellos puedan irse a otra fuerza política o participar de forma independiente. Pero todo esto a la larga pues lo que va haciendo es minar la credibilidad del partido y restarle fuerza, digamos, como actor político. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo, considerando, digamos, que hemos visto una Arena que ha pasado por otras tormentas y las ha logrado superar, pero esta vemos que se está poniendo cada vez más oscura y la situación se ve un poco más complicada de aquí al 2021? Si lo vemos en términos de electorales, pues obviamente está mejor posicionado y ha salido mejor librado Arena que el FMLN, sobre todo en 2018, donde obtuvo el resultado de 36 diputados, no me acuerdo 37 diputados. 37 diputados. Y en la presidencial, si bien tuvo pérdida de votos, pero mantiene un núcleo duro de votación que le puede servir de plataforma para la elección 2021. O sea, en esa medida está menos complicado. Y la cuota de poder que tiene Arena, pues obviamente es mayor que la del FMLN. Tiene la llave de la mayoría calificada, o sea que el gobierno
de Nayib Bukele, tiene al final que llegar a acuerdos con Arena, sí o no, para, por ejemplo, aprobar presupuestos si tiene que ser financiado con deuda, aprobar deuda, etcétera, etcétera. O sea, Arena se convierte en esa llave porque tiene esa capacidad. Ahora, el partido lo que tiene son otro tipo de problemas. Hay, obviamente, una lucha que se nota desde afuera de quién tiene el control del partido. También hay una lucha de identidad del partido, porque por un lado pues está diciendo abramos este partido realmente a otras visiones, hagamos algunas modificaciones del partido. Eso se está también ahí discutiendo. Entonces ahí hay un desafío para el partido de Arena de la apertura, o sea, cambios dentro del partido. También hay un tema de imagen del partido, que eso no se lo pueden quitar tan fácilmente, el tema de la corrupción. O sea, porque obviamente han tenido funcionarios del partido Arena vinculados en la corrupción a más alto nivel. Entonces, no ha logrado despegarse, por ejemplo, de la figura del expresidente Saca, por más... No, o sea, eso está ahí y digo, tienen que trabajar en limpiar esa imagen. Y esto obviamente no lo van a hacer de la noche a la mañana o con medidas cosméticas, sino que el partido tiene que mostrar en realidad que ha cambiado en la gestión política, en la gestión pública, etcétera, etcétera. Tiene que ver eso. Y en la otra connotación pues que siempre tiene el partido es el partido de los ricos. Entonces eso obviamente le significa ciertas, por decirlo así, dificultades, problemas para tener un arraigo mayor en la población. De nuevo vengo con lo que yo mencionaba hace un momento, en el caso del FMLN. El partido Arena dio un giro en el sentido contrario a lo que decimos del FMLN. El partido Arena, cuando fue gobierno, tomó la control de las instituciones, dijo que eso era constitucional en muchos casos, que no había ningún problema, pero ya en la oposición cambió. Ya en la oposición dijo hay que tener independencia de las instituciones. Entonces ese discurso doble habría que ver ahora, ya en este nuevo panorama, qué mantiene el partido. ¿Qué discurso mantiene? Si el de la independencia de las instituciones o al contrario, tratar de siempre mantenerse en este juego de repartirse las instituciones para tener una cuota de poder. Entonces ahí creo que hay desafíos igual para Arena ante la población, mostrar que en realidad es un partido que cambió, y aprovechar estos 2 años esta cuota de poder que tiene, porque en 2021 no sabemos si la va a mantener, la va a disminuir. No sabemos el nuevo escenario que va a tener el partido Arena. Ahora bien, Juan Carlos, ¿cómo ve usted el panorama considerando lo que ha estado ocurriendo en Arena? En el que, bueno, decíamos, Mauricio Interiano dice, pues yo me aparto, ya cumplí lo que tenía que hacer. De hecho decía, hay intereses dentro del partido que no permiten, digamos, que este avance. Y Arena pues no ha mandado un mensaje hasta cierto punto claro de la ruta que va a seguir hacia 2021. Creo que uno de los elementos que puede explicar la dificultad que tiene no solo Arena, sino que el FMLN para salir de esta crisis, en efecto ya lo decía tú, Manuel, han tenido otras crisis y han salido bien libradas, pero en este caso puntual hay una variable que no había antes y es el destape de serios casos de corrupción. Eso genera un hartazgo en la población porque hablamos de millones y millones de dólares que han sido malversados tanto en los gobiernos de Arena como en los gobiernos del FMLN. Estamos todavía observando que están saliendo nuevos casos a la luz y ese elemento fundamental creo que está en contra o juega en términos negativos para que esta crisis sea resuelta de una forma más rápida. En el caso de Arena también, y el FMLN lo hizo, la cúpula o sus dirigentes no renunciaron y cuando lo hicieron era tarde porque ya había un desgaste interno. Creo que fueron un poco miopes en ese aspecto. Ahora habrá que ver si el proceso de elección de las nuevas autoridades en Arena tiene vicios similares a los que vimos en el FMLN, porque eso también es una señal muy negativa hacia la población que se pregunta cómo pueden ellos hablar de democracia si al interior del partido no demuestran esas acciones. Así que
tanto la corrupción como la gestión interna que están haciendo de la crisis los partidos políticos son elementos que creo antes no los habían enfrentado y ahora tienen serias dificultades para gestionar esas situaciones. Pero la comunicación a veces resulta un tanto difícil a nivel interno y mucho más cuando se hace también hacia afuera del partido. Parece que ni el FMLN ni el Partido Arena han aprendido, digamos, a comunicar y se les está haciendo difícil ver que el panorama político ya cambió y que las cosas se están haciendo diferentes, porque eso es una de las grandes quejas que hay respecto a los diputados, que dicen, bueno, o respecto a los partidos, que de pronto consideran de que están haciendo las cosas como, digamos, gobernaban, y ya no ven que el panorama les ha cambiado totalmente y parece que hay digamos, una dificultad, una barrera que no logra, digamos, que ellos comprendan que los mensajes tienen que ser diferentes ahora con el panorama que tienen. Sí, en efecto, ellos no han comprendido este cambio en la forma de hacer política. Yo he escuchado muchas dirigentes, tanto de Arena como del FMLN, que siguen hablando de que son primera o segunda fuerza. Parece ser que los resultados de las elecciones pasadas los han olvidado de una forma mágica y siguen hablando de una serie de número de diputados que tienen actualmente, pero eso es coyuntural. Habrá un cambio fundamental en las elecciones del 2021 y sobre eso deben de gestionar. Y un elemento que también puede explicar el por qué hay tanta disidencia pública es porque al interior no hay los espacios para expresar esas disidencias. Entonces, de una u otra forma, tienen que salir a la luz. Y qué mejor que un diputado que tiene cerca cámaras y micrófonos para expresar el disgusto que tiene con la dirigencia. Así que sí necesitan un lavado de cara importante, contratar gestores de comunicación expertos, porque también en ese juego el Ejecutivo les lleva mucha, pero mucha ventaja. Ahora bien, ¿qué puede pasar, digamos, con el aparecimiento de nuevos actores en el panorama político? Ya se dice que en nuestro tiempo podría ser, digamos, una de las fuerzas importantes que emerja en la elección de 2021. Nuevas Ideas, obviamente, pasa de ser, digamos, un movimiento a un partido político que no ha podido participar y entra de lleno a la arena en el 2021. Entra de lleno, digamos, a donde se están lidiando con los toros. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades para estos partidos, considerando que hasta ahora pues no han tenido participación? Nuestro tiempo porque ha estado en proceso de formación y Nuevas Ideas porque ya vimos lo que pasó y que al final no logró inscribir a Nayib Bukele como su candidato. Bueno, creo yo que el panorama actual abre esa posibilidad para que estos nuevos partidos en realidad tengan buenos resultados electorales. O sea, antes, cuando hablábamos de una tercera fuerza, otras opciones, era previsible que no iban a lograr mantenerse con su inscripción vigente ante el tribunal porque no obtenían el número de votos válidos, o sea, no había ese espacio. Pero ahora el escenario sí está configurado para, no sé si para tener un contingente suficiente para darle mayoría al presidente, por ejemplo, Nuevas Ideas, no sé si le va a alcanzar hasta eso. El sistema tiene algunos mecanismos para evitar o para hacer difícil de que alguien tenga mayoría completa, pero digo, hoy sí se abre ese panorama para que puedan haber estas fuerzas con poder legislativo y de alguna manera terminar sumando con las otras fuerzas políticas que puedan ser afines al presidente. Yo solo mencionar algo brevemente. Creo que el reto de los partidos, si bien es comunicar, o sea, porque eso es importante, saber comunicar claro lo que hacen, pero más es el tema de cómo su gestión impacta en la vida de la población. Yo no necesito que me comuniquen que están combatiendo la seguridad si yo salgo a la calle con tranquilidad, me subo a un bus, a un microbús y no me asaltan. Yo no necesito que me comuniquen que el gobierno está haciendo bien el tema de seguridad. No lo necesito que me lo comuniquen. Yo lo sé, yo lo vivo. Entonces eso es lo que tienen que hacer los partidos. Que la gente no necesite que le digan que están haciendo bien las cosas porque la gente se siente tranquila de que está viviendo en ciertas condiciones. Obviamente hay que comunicarlo, porque hay que decir qué es lo que se ha hecho, pero digo, la mejor comunicación es que la gente viva tranquila. Muy bien. Bueno, estamos cerrando nosotros el espacio de la entrevista. Le queremos agradecer a Juan Carlos Fernández, que ha estado con nosotros como siempre. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí y esperamos recibirlo nuevamente. Gracias y espero la nueva invitación y un placer estar con ustedes en estos análisis. También le queremos agradecer a Eduardo Escobar. Gracias, Eduardo, por hacernos tiempo de su agenda. No, gracias, siempre un gusto. Bien, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente este día viernes. Agradecemos a usted su sintonía y les recordamos que todavía tenemos más que contarle aquí en Noticiero Hechos después de la pausa.